Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Por medio de este video, les voy a hacer presentación de la sustentación de mi producto acreditable número 3, correspondiente a la asignatura Intervención en la Excepcionalidad, que está a cargo de la magíster Mónica Elena Muñoz Taglioli. Quien les habla es Dávila Llovera Brian Alberto. Y sin más que decir, voy a explicarles un poco del contexto del caso que se me fue asignado, del estudiante que se me fue asignado, para que entiendan de manera general la información que les voy a presentar el día de hoy. Cuando yo llamé a la persona encargada del menor, que en este caso es su madre, ella me comentó y me mencionó un problema bastante claro que tenía el menor, que era la dificultad de movilidad de la cadera para abajo. Ella menciona que su menor hijo arrastra los pies, que no puede movilizarse de un lugar a otro con su propia autonomía, sino que siempre necesita ayuda, tanto en su casa, en su institución educativa, como en cualquier otro lugar, una ayuda de alguien para poder movilizarse. Y a raíz de esto, está recibiendo ciertas terapias en la Clínica San Juan de Dios para que progresivamente pueda ir mejorando con relación a su problema diagnosticado por médicos. En el diagnóstico que se me fue otorgado por parte de la profesora que está encargada del estudiante, se menciona que el estudiante tiene discapacidad motora y es el tema que vamos a observar el día de hoy. ¿Qué es una discapacidad motora? Cuando nosotros estamos hablando de una discapacidad motora, estamos refiriéndonos a una dificultad que presentan cierto grupo de personas para integrarse o para ser parte de las actividades que nosotros llamamos comunes o actividades que desempeñamos en nuestro día a día. La discapacidad motora surge como consecuencia de la interacción de dos variables. La primera, la propia incapacidad de la persona o del cuerpo de la persona para manipular objetos o acceder a diferentes espacios, lugares o realizar actividades por sus propios medios. Y la segunda variable son las barreras que presentan el contexto donde se encuentra esa persona. ¿Y a qué se refieren las barreras que presenta el contexto? Pues la sociedad donde nosotros vivimos está hecho por y para personas que no sufren de discapacidad. Entonces, los lugares que frecuentamos, los lugares a donde ellos tienen que asistir, no cuentan con herramientas o medios para que la discapacidad con la que cuenten no sea un impedimento para que se puedan relacionar con el ambiente o el contexto donde ellos se encuentran. Cuando nosotros estamos hablando de un estudiante que presenta discapacidad motora, de inmediato nosotros tenemos que relacionarlo con una necesidad educativa especial. Y cuando nosotros estamos hablando de un estudiante con necesidades educativas especiales, la MEC nos menciona que esos estudiantes tienen obviamente dificultades en el tema del aprendizaje y por ende van a necesitar compensar dichas dificultades para que su adaptación y su desarrollo sea totalmente adecuado. Y es por eso que el trabajo que voy a presentar hoy se va a desarrollar en función de realizar una intervención a partir del diagnóstico ya realizado y ejecutarlo en el ámbito individual, grupal, familiar e institucional, para que así se pueda solucionar la situación problemática detectada. Ahora, con relación a la conceptualización de estos términos, tanto de la discapacidad motora, como están viendo en la diapositiva, como de los estudiantes con discapacidad física o motora, nos vamos a referir, como ya lo he mencionado en la primera parte, ¿no? Que es la discapacidad motora, era la dificultad que tenía una persona para poder realizar ciertas actividades que nosotros llamamos cotidianas. ¿Qué son los estudiantes con discapacidad física o motora? ¿O a qué nos referimos cuando estamos hablando de estos estudiantes? Pues estos estudiantes presentan una alteración transitoria o permanente en cuanto a su aparato locomotor, debido a una alteración en el sistema nervioso, muscular o óseo-articular. Obviamente el problema que tiene el menor para con las dificultades educativas va a depender del grado de su discapacidad, depender de la zona afectada, del origen de la enfermedad, además de depender del contexto donde se ubica el estudiante. Porque si el estudiante se encuentra en una institución, pongámoslo como ejemplo, donde hay herramientas que pueden ayudarlo a integrarse de manera adecuada al plan de estudios, no va a sentir tanto el golpe que la discapacidad le propina. Pero en cambio, si un estudiante se encuentra en un entorno donde no hay ayuda, donde no hay profesionales que lo estén asesorando y no hay una integración,
óptima para su desarrollo educativo, entonces el golpe va a ser mucho más fuerte. Con relación a la etiología de la discapacidad motora, vamos a tener diferentes divisiones. Podemos ver, por ejemplo, en la diapositiva que les estoy presentando, la división más conocida, que es por medio de la fecha de aparición, el tipo de lesión, la localización y topografía y el origen. Y con relación a la fecha de aparición, pues podemos estar hablando de un problema que se origina desde el nacimiento, después del nacimiento, que aparece en la adolescencia, que se ha llevado a lo largo de la vida. Con relación al tipo de lesión, puede ser un tipo de lesión genética, puede ser por medio de una infección microbiana, por algún accidente que haya tenido la persona o que existe un origen desconocido de la discapacidad con la que cuenta. En relación a localización topográfica, estamos hablando de la monoplegia, monoparexia, hemiplegia, hemiparexia, paraplegia, tetraplegia, diplegia, etcétera, etcétera. Con relación al origen, pues van a existir 4 tipos de orígenes de estas discapacidades motoras: el origen cerebral, el origen espinal, el origen muscular y el origen óseo-articular. Eso es con relación a la etiología y un poco de la conceptualización de este término de la discapacidad motora, para que también puedan tener una concepción y puedan tener en claro cuando hablemos de la intervención ya con esta discapacidad. Con relación a las preguntas de qué aprenden o cómo aprenden, la literatura menciona que las discapacidades motoras no van a afectar de manera directa a la capacidad cognitiva con la que cuenta el estudiante. Mencionan que es posible que la discapacidad motora venga acompañada de una discapacidad cognitiva, pero que no la discapacidad motora conlleve o como consecuencia de esa discapacidad motora tenga una discapacidad cognitiva. Por ende, lo que aprenden las personas con discapacidad motora está regido al currículum ordinario que siguen los estudiantes. Ahora, con relación a cómo aprenden, pues obviamente se le tiene que otorgar un ambiente adecuado para el estudiante según la incapacidad con la que cuente, con relación a la discapacidad motora que tenga, para que se pueda desenvolver de una manera adecuada en su centro de estudios. Algunas recomendaciones que se le brindan para las personas con cierta discapacidad motoras es que se le otorgue un espacio netamente para él, para que se pueda desenvolver de manera fluida. Algunas otras recomendaciones podemos encontrar que se le asigne un compañero para que quizás cuando necesite alcanzar alguna cosa o movilizarse hacia algún lugar, tenga ese compañero para que lo ayude. El docente puede intervenir de manera que ubique las herramientas que él esté utilizando para la clase a la altura de la visión del estudiante, si es que tiene una discapacidad motora en que no lo deja movilizar la parte inferior del cuerpo. Apoyarse de punteros láseres para que el estudiante pueda guiarse en cuanto al desarrollo de la clase, etcétera, etcétera. Pero, como lo menciono desde el principio de esta parte, el estudiante con discapacidad motora no es que tenga una estructura de currículum educativo distinto al resto de estudiantes, sino, como lo menciono, no es que tenga una discapacidad cognitiva, ¿no? Va a desarrollar el mismo currículum de la mayoría de estudiantes del colegio. En relación a la evaluación psicológica de las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad motora, cuando nosotros vemos el tema de la discapacidad motora, vamos a ver que la literatura nos arroja más que todo el tema médico, porque es una enfermedad diagnosticada por Galeno, ¿no? por exámenes aplicados por médicos que le diagnostican la discapacidad motora, tanto ya sea a la hora del nacimiento, como hemos visto en la etiología, ¿no? O ya sea por un accidente, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando de la intervención propia ya del psicólogo, ¿qué tiene que hacer? Pues obviamente el psicólogo va a tener que pasar por una evaluación inicial de las habilidades del alumno y las características del entorno. Se va a tener que hacer las preguntas de qué programas educativos ha seguido, cómo valoran los padres los aprendizajes de su hijo, cuál es su nivel escolar, qué oportunidades tiene para aprender. Además, va a tener que pasar por la evaluación de los objetivos programados. ¿Los objetivos son adecuados al nivel del alumno?
Los objetivos plantean una progresión de dificultad sensible a la capacidad del alumno. Son las preguntas que se va a tener que responder el psicólogo. Va a tener que pasar por la evaluación de cómo y qué ha adquirido el alumno. Se va a tener que preguntar qué ritmo de adquisición presenta el alumno, en qué condiciones aprende mejor. Va a tener que pasar por una evaluación de la enseñanza. ¿Qué han aprendido otros alumnos en condiciones similares? ¿Qué nivel ha conseguido el grupo al que pertenece? Además de evaluar la información escrita previa, es decir, informes médicos, por donde ha pasado el paciente, informes neurológicos, pedagógicos, pediatras, etcétera. Va a tener que evaluar toda la información que tenga a mano, básicamente. Además de ello, también se va a poder apoyar de ciertos test que se pueden y se tienen que aplicar al estudiante para poder descartar algunos otros problemas relacionados a la educación, como por ejemplo el WIPSI, que está relacionado a la inteligencia, la escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia, el test de Gesell, que mide el tema del desarrollo de la conducta en el menor, la conducta motora, adaptativa, la conducta del lenguaje, la conducta emocional, la conducta personal social, etcétera. Las escalas de McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños. Además, se aconseja que cuando se realice la evaluación psicológica, el psicólogo tome parte con relación a la familia, es decir, tenga un contacto directo con ellos para que también pueda obtener información directa de parte de ellos. Con relación a la intervención ya misma psicológica de las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad motora, vamos a estar hablando de 5 aspectos. Y cada una de ellas va a estar referido a estrategias que va a aplicar el psicólogo. Las primeras son las estrategias referidas al espacio. Cuando estamos hablando de estrategias referidas al espacio, el psicólogo se va a tener que encargar de informarle a la institución o a lo docente encargada del alumno que el alumno va a utilizar ciertas ayudas técnicas o que puede llegar a utilizar ciertas ayudas como los ordenadores, tableros, además de que se tiene que cuidar muy bien los puntos de iluminación de donde está estudiando el estudiante, valga la redundancia, tanto en la escuela como en su hogar, el brindarle un espacio, como le mencionaba en anterioridad en la exposición, brindarle un espacio amplio, libre, donde él pueda moverse con libertad dentro de sus posibilidades. Con relación a las estrategias referidas a los materiales, el psicólogo va a tener que conversar con el docente a cargo para que pueda utilizar ciertas herramientas que favorezcan a la concentración del alumno con discapacidad motora, como por ejemplo un puntero luminoso para señalar e ir guiándose por dónde va la clase o el tema que está dando la clase. Un cabezal licornio, que eso básicamente va a ayudar para que el estudiante mantenga la postura, que es un tema importante dentro de las personas que sufren discapacidad motora. Además de otras estrategias que se va a tener que conversar con el docente. Las estrategias referidas a la organización, que, bueno, básicamente este aspecto está relacionado a que la organización donde pertenece, o sea, la institución educativa donde está asistiendo el estudiante, tiene que contar con las medidas necesarias para poder tener el estudiante con discapacidad motora, ¿no? Rampas en caso de que el estudiante use silla de ruedas, etc. Las estrategias referidas al proceso educativo. Muy bien, con relación a esto, el psicólogo va a tener que conversar con la docente con relación a la evolución que tiene el estudiante con los temas. Obviamente esto va a ser independiente de cada uno de los estudiantes, ¿no? Y con relación a las habilidades de autonomía de trabajo y la autonomía personal, es en relación a que el estudiante con discapacidad motora empiece a realizar sus actividades de manera autónoma, que se valga de sí mismo, por decirlo así. Ahora, en el caso que yo estoy teniendo, en el caso que yo tengo a cargo, la propuesta del programa de intervención psicológica de soporte socioemocional y cognitivo que voy a desarrollar con el estudiante va a contar con los siguientes puntos. Minimizar el impacto de la discapacidad, porque el menor cuenta con 10 años y con 10 años obviamente no va a tener un gran manejo de las emociones, un gran manejo de la situación para poder manejar el tema de la discapacidad con el que cuenta, y se va a chocar con una realidad bastante fuerte cuando se enfrente quizás a discriminaciones,
en posteriores situaciones dentro de la sociedad. Reducir el malestar psicológico. Se mencionó en la conversación con la madre del menor, con la responsable del menor, que el menor presenta lapsos de tristeza por el tema de su propia discapacidad. Entonces se va a tratar en ese tema. Permitir la expresión emocional del paciente, ya que, como menciona la mamá, no tiene mucho contacto con su hijo, o sea, en el tema de las conversaciones relacionadas a su discapacidad. Entonces se va a priorizar que el estudiante, o bueno, el estudiante se abra con relación a sus emociones cuando estemos tratando las sesiones. Fomentar el autoestima, que es uno de los puntos importantes cuando se está tratando de una discapacidad motor en este caso. Minimizar el impacto de la situación, pero en la familia, en la organización familiar. Trabajar en el tema de habilidades sociales. Y por último, terapias de lenguaje, que fue un propio pedido de la madre del menor. Eso es todo. Muchas gracias.